Oh, bueno, ya no entra más nadie. Lo siento. Bueno, todos ven, ¿no es cierto? Sí, sí, se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, estábamos explicando el problema que estaba relacionado con la cantidad, y yo quería saber la cantidad de hidrógeno que se formaba cuando reaccionaba un mol de magnesio, quería saber cuánto hidrógeno se formaba. Cuando yo leía mi ecuación, yo sabía que un mol de ácido sulfúrico reaccionaba con un mol de magnesio, me formaba un mol de sulfato de magnesio y un mol de hidrógeno. Bueno, este aquí que como me piden el volumen de hidrógeno que se forma, esto es la incógnita, ¿sí? Y cuando reacciona un mol de magnesio, este es el dato. Entonces yo acá arriba anoté dato y aquí anoté la incógnita. Y después, como siguiendo mi reglita, dije, ¿la ecuación está igualada? Sí. Leí el enunciado, identifiqué dato e incógnita, ya está. Relaciono con la regla de 3 los datos con la incógnita. Eso es lo que tengo que hacer ahora. Es lo que acabo de hacer acá. He dicho que un mol de magnesio me da un mol de hidrógeno. Bueno, ya hice la relación de la regla de 3 entre los datos y la incógnita. Hice mi vínculo, que es esta regla de 3 que estoy escribiendo acá abajo. ¿Mm? Esto que tengo acá abajo. Finalmente, un mol de magnesio es un mol de hidrógeno, pero yo sé que un mol vale 22,4 litros. Entonces, ¿cuánto se va a formar de hidrógeno? 22,4 litros. Esa era la pregunta. ¿Han entendido, chicos? Sí, ¿Han profe. Sí, entendido? profe. Sí, sí. Bien. Bueno, como ven, acá en, todo en esta clase les estamos dando distintos tipos de reacciones químicas, como por ejemplo, acá tienen una neutralización. ¿Qué es una neutralización? Una neutralización es una reacción donde yo tengo un compuesto ácido o básico, que esto ya lo han aprendido en nomenclatura, cuál era el compuesto ácido o básico, y yo lo hago reaccionar o con una base, bueno, es lo mismo poner ácido básico con una base, o una base con un ácido, el orden de los sumandos no altera la situación. Siempre voy a tener un ácido más una base, y entre ellos se neutralizan. Me van a formar un compuesto que no es ni ácido ni una base. Me van a formar, como ven acá tengo un ácido, que es el ácido sulfúrico, acá tengo un hidróxido, que es una base, un hidróxido de magnesio se llama esto, y se me forma un compuesto que no es ni ácido ni hidróxido, ni ácido ni básico, es una sal neutra, en este caso, más agua, que el agua, por supuesto, también es neutra. Entonces, una sustancia ácida más una sustancia básica me va a dar siempre neutralización más agua. Bien, acá también tengo un mol de ácido sulfúrico más un mol de hidróxido de magnesio, me da un mol de sulfato de magnesio más un mol de agua. Si yo tenía que leerla, la ecuación, la leía de esa manera. Si yo le pedía a ustedes, decime qué reacción querés que escriba en el pizarrón, entonces ustedes me hubieran tenido que leer esta forma. Un mol de ácido más un mol de hidróxido de magnesio me da un mol de sulfato de magnesio, que era la sal, más un mol de agua. Lo que ustedes tendrían que hacer ahora es transformar nuevamente los moles en gramos y establecer las relaciones entre ellos. Esto es una reacción de neutralización. Una reacción redox, así como se lee redox, quiere decir una reacción de óxido-reducción. Bueno, esto es un poquito más complicado, pero yo, por lo menos para que lo sepan, quiere decir que estos compuestos químicos están cambiando su número de oxidación en algún momento para que estos compuestos se formen acá. Esa es la situación. Entonces ustedes tienen que tener acá
más 1 tiene el cloro, perdón, más 1 tiene el hidrógeno, acá menos 1 tiene el cloro, pasa a 0, en el manganeso acá tiene más 7 y acá pasa a más 4. Entonces, ha habido cambios en los números de oxidación. Esto es un poco más difícil de hacerlo, pero ustedes sabían cómo calcular el número de oxidación. Pero en realidad no me interesa tanto que lo aprendan a esto, simplemente que sepan que hay reacciones donde se van a modificar los números de oxidación de los elementos para formar nuevos compuestos químicos. Entonces, esto se llama permanganato de potasio, esto se llama ácido clorhídrico y se forma cloruro de potasio, se forma dióxido de manganeso, se forma esto que tengo acá, que es cloro, cloro gaseoso, acá lo tengo, esto es cloro, y esto es, ya la conocen, al agua. Bueno, ¿cómo van a leer esa ecuación? 2 moles, 2 moles de permanganato más 8 moles de ácido clorhídrico me da 2 moles de cloruro de potasio más 2 moles de permanganato de potasio, perdón, de dióxido de manganeso, más 3 moles de cloro, más 4 moles de agua. Eso es lo que ustedes tienen que saber leer para que yo entienda cómo está dada la relación en esa ecuación química. Como siempre, si yo quisiera resolver un problema de estequiometría, lo primero tengo que tener mi ecuación resuelta e igualada. Esta relación, esta ecuación ya está resuelta e igualada, entonces no tengo ningún problema. La segunda parte hubiera sido identificar incógnitas y datos. Si es que me hubieran dicho cuántos gramos de permanganato necesito para formar tantos gramos de cloro o tal volumen de cloro. Entonces, esta era la incógnita, este es el dato. Ustedes tienen que identificar en esa ecuación quién es la incógnita, quién es el dato, y después hacer la regla de 3. 2 moles de permanganato, de potasio, van a reaccionar con 3 moles de cloro. Esa es la forma en que ustedes tendrían que haber hecho la regla de 3 para resolver la estequiometría. ¿Estamos de acuerdo? Y después ya van resolviendo de acuerdo a los datos que ustedes tengan. Han establecido el vínculo, entonces veamos de vuelta nuestros pasos a seguir para resolver un problema de estequiometría. La ecuación química igualada, lo primero, leer el enunciado, identificar los datos y las incógnitas. Relacionar con una regla de 3 los datos con las incógnitas y finalmente resolver la regla de 3. Es bastante sencillo, nada más. Bueno, pues estábamos hablando de reacciones químicas y ecuaciones químicas, también les quiero contar que una ecuación química puede necesitar absorber energía del entorno y entonces esa reacción se llama endotérmica, absorbe energía de afuera para que se produzca la reacción. O bien, cuando se produce la reacción química, libera energía hacia el exterior y entonces se llama exotérmica, como en este caso o en el caso de una combustión, por ejemplo, del carbón. Todos sabemos que se quema el carbón y libera calor. Esa es la liberación de energía. Pero, por ejemplo, en esta reacción donde reacciona el agua con el hidrógeno, perdón, donde el agua se descompone para formar hidrógeno más oxígeno, esta reacción no se forma fácilmente y yo debo entregarle energía para que se produzca la reacción química, si no, no se va a producir. Entonces, una reacción química puede absorber energía si es endotérmica o puede liberar energía si es exotérmica. Bueno, acá tienen ejemplos de igualaciones, de ecuaciones, que esto ya lo han visto con la profesora en el práctico y acá les queda planteada en esta clase más diapositivas, más ejemplos de igualación para que resuelvan.
Siempre recuerden que todo lo que está en el primer miembro debe aparecer en el segundo miembro y debo hacer un conteo exhaustivo. Acá, por ejemplo, en ese problema A tengo un potasio, un cloro, 3 oxígenos, y del otro lado tengo un potasio, un cloro, y acá tengo oxígeno 2. Necesariamente tengo que tener 3 oxígenos. Como el oxígeno está como oxígeno 2, pongo 3 medios de esto, que quiere decir que eso es igual a 3 oxígenos. Entonces, tengo 3 oxígenos, acá están, tengo un cloro, acá está, y tengo un potasio, acá está. Entonces, mi ecuación, que era una flecha, recuerden que siempre esa flecha es un igual. Siempre es lo mismo que un igual. Todo lo que tengo en el primer miembro lo debo tener en el segundo miembro. Y así tienen acá muchos ejemplos para ir igualando esas ecuaciones. Bien, les quiero comentar ahora respecto de esto que se llama reactivo limitante. No los vamos a resolver estos problemas, pero quiero que tengan el concepto de reactivo limitante. Cuando yo tengo una reacción química, ¿sí? No siempre voy a poner las cantidades justas para que reaccionen. Puede haber uno que esté en mayor cantidad o menor cantidad. Voy a salir un poquitito de la presentación antes de volver a esto, para que yo me acuerde qué es lo que les quiero dar ahora. Voy a salir un segundo para venir a la pantalla. Bien. ¿Qué es lo que quiero significar con esto de reactivo limitante y rendimiento y pureza? Son 3 conceptos que se los voy a explicar y después pasamos a las diapositivas, ¿sí? No vamos a resolver problemas de esto, pero ustedes van a tener el concepto para poder trabajar. No lo vamos a resolver ahora los problemas, pero les quedan algunos problemas planteados allí. ¿Qué es el reactivo limitante? Yo había dicho que ponía A más B, que me daba C más D. Esa era la reacción química. Si yo te pongo las cantidades justas que dice la estequiometría, recuerden, por ejemplo, que había ahí un problema donde teníamos nitrato de plata, cloruro, bueno, no sé qué, que había 100 gramos, 90 y tantos. Bueno, yo te pongo justo lo que dice, que te tengo que poner un mol con un mol, entonces te estoy poniendo las cantidades justas. Pero eso no pasa en la realidad. En la realidad, vos ponés una cierta cantidad de reactivos y puede haber uno que sobre, y otro que en definitiva se acabe uno, se consuma totalmente y el otro me queda sobrando. Entonces, usen su cabeza. ¿Quién es de esos 2 reactivos que yo estoy poniendo, quién me está limitando la reacción? ¿Quién es el que hace que la reacción no pueda continuar? Ese es el reactivo limitante. ¿Se entendió la idea, chicos? ¿Qué es un reactivo limitante? Por eso es limitante. ¿Lo entendieron? ¿Puede dar un ejemplo, profe? Ya vamos a ver. Si vos ponías, por ejemplo, carbón con oxígeno, ¿sí? Que se está quemando, ¿se entiende? Sí. Carbón con oxígeno, ¿sí? Sí. Bien. Vos ponés el carbón a quemar en la parrilla. Si haces esa reacción química de que se enciende el carbón, ¿qué le pasa al carbón? Se comienza a consumir, ¿no es cierto? A quemar, a reaccionar con el oxígeno. ¿Y qué producto se formaba? Dióxido de carbono, ¿te acordás? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa cuando yo pongo un pedazo de carbón, lo pongo ahí en la parrilla y lo pongo a quemar? ¿Cuándo? Por favor, cierren el micrófono ese que está abierto por ahí, chicos. ¿Qué pasa cuando el carbón se consume totalmente? ¿Puede continuar la reacción? No, profe. Se acabó. Se acabó. Todo el carbón que había se transformó en ¿qué cosa? En dióxido de carbono. ¿Lo entendés? Claro, ahora sí, profe. ¿Quién es el reactivo limitante entre el oxígeno del aire y el carbono que vos tenías ahí, el pedazo de carbón? ¿Quién es el reactivo limitante? Y el carbono, profe. Carbón. Exactamente, porque él no te permite que sigas más la reacción. ¿Se entendió? Sí. En ese caso, el oxígeno está en exceso, se dice. ¿Se entiende?
Claro. porque sobra, hay de más, hay exceso de uno de los reactivos. Ahora, esto va a depender entonces, el reactivo limitante, de las cantidades que vos pongas de cada uno y la cantidad estequiométrica que te diga cuánto necesitas de cada uno para saber quién te sobra y quién te falta. ¿Lo entendieron? Sí, profe, ¿Se ahora se entendió? entiende mucho mejor. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, bien. Esto que está contado fácil así, cuando tienen que resolver un problema, no es tan fácil, ¿no? Tiene su grado de complejidad que hay que verlo con tranquilidad. Otro concepto que quiero explicarles, el concepto de pureza. El concepto de pureza está claro en ustedes porque yo te puedo decir, te doy, che, dame sal. Bueno, sal, ¿qué me estás dando? ¿Sal pura? Y sí, sal pura. ¿Cómo sé yo que es pura? ¿De dónde la sacó esa sal? ¿Qué marca es? Bueno, no sé, sal dos anclas. Ah, no, sí es bastante pura. Es sal celusal. No, sí es bastante pura. ¿Qué quiere decir que es puro? ¿Qué les suena a ustedes? Que no Por cambia. intuición. Que no está Sí. modificado. Claro. Que no Una tiene palabra podría ser ningún que... otro sustancia. Que está descontaminado. Bien, bien, exacto. La pureza en general nos da la sensación de que es algo que no está contaminado, ¿se entiende? Bueno, para un reactivo químico, cuando vos pones puro algo, quiere decir que tiene la máxima cantidad de ese reactivo y no tiene otras cosas que lo acompañan, que son impurezas. ¿Se entendió? Sí, profe, se entiende. Lo veamos en el carbón de nuevo, lo veamos de vuelta en el carbón que se quema en la parrilla. Si el carbón fuera solo carbono, carbono puro, ¿qué pasaría cuando se quema el carbón en la parrilla? ¿Qué quedaría en la parrilla? Cenizas. Cenizas. Momento. ¿Qué quedaría si es solo carbono puro? Carbono puro. Puro, 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 puro. No quedaría nada. No quedaría nada. Exacto, no quedaría nada. Entonces, ¿qué son esas cenizas que venían en el pedazo de carbón? ¿Qué vendrían a ser eso? Impureza. 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 ¿Lo han entendido? Sí. Sí, ahora sí. Entonces, en un reactivo vos podés tener compuestos químicos que van metidos dentro de eso que no van a reaccionar necesariamente. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Esas Sí, van a profe. pasar a ser entonces las impurezas. Entonces yo no las puedo contar en mi reacción química. A ver ahora si entienden con el ejemplo que les doy. Si yo te vendo una bolsa de 2 kilos de carbón, así viene la bolsa de carbón, 2 kilos y medio, 5 kilos más o menos, ¿no es cierto? 2 kilos de carbón, ¿puede ser? ¿Sí? ¿No han hecho asado? Sí, No tengo ni profe. idea. ¿De cuánto viene la bolsa de Sí, carbón? creo, de 5, De 5, creo. de 3. Bueno, por eso le decía yo 2 kilos y medio, 2 kilos y medio a 5 kilos. Bien, bueno, entonces, esto de los 5, tengo la bolsa de 5 kilos, la bolsa grande. Tengo una bolsa grande de carbón de 5 kilos. En esa bolsa de carbón, yo te doy 5 kilos que vos pones a la parrilla y yo te digo que tiene un 20% de impurezas. Un 20% de impurezas porque te digo que solo carbón es el 80%, carbono que se va a quemar. El resto son impurezas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De los 5 kilos, ¿cuántos realmente van a reaccionar? ¿Cuántos realmente se van a quemar con el oxígeno del aire? ¿Lo entienden? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿cómo se Yo no animarían a entiendo, profesor. hacerlo? ¿Ah? Yo no entendí. Te doy una bolsa de 5 kilos de carbón, ¿sí? Eso sí lo entendés. No sé quién me ha preguntado. Sí, eso sí. Bien, te doy una. Eso Entonces sí. contestame porque si no yo me quedo como patinando en el aire y no sé quién me ha preguntado. Te doy una bolsa de 5 kilos de carbón. En esa bolsa de 5 kilos de carbón,
no te estoy dando solo carbono puro, porque cuando vos lo pones en la parrilla hay algo que sobra que no se quema. ¿Se entiende? ¿O Sí, no? sí, sí. Bien. Sería carbonillo. Cenizas, cenizas. ¿No te queda ceniza cuando vos quemás el carbón? Sí, sí, sí. Bien. Las cenizas son compuestos químicos que no se queman, son sales que no se queman. Es como la sal de cocina, se da cuenta, no se va a quemar. Entonces, si yo te doy una bolsa de 5 kilos de carbón y te digo que tiene una pureza del 20%, perdón, del 80%, ¿qué quiere decir? O bien te digo que tiene un 20% de impurezas, es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 5 kilos que yo te he dado, hay un 20% que no es carbón, que no se va a quemar, no es carbono. ¿Se entendió? Sí, profe, se entiende bastante bien. Sí, perfecto. Sí. ¿Cuántos kilos de impureza te estoy dando en los 5 kilos si era un 20%? ¿Cuánto era? Un kilo, Kilos. ¿Cuánto es 20% de 5 kilos? ¿Cuánto es? un kilo. Medio kilo. 1 kilo. Exactamente. Vos metés la bolsa de carbón en la parrilla, se quema el carbón, pero te quedan abajo en la parrilla 1 kilo de material que no se quemó, que no era carbón, eran impurezas. ¿Se entendió ahora? Eso no va a reaccionar. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende, se entiende. ¿Se entiende? No sé quién era el que me preguntaba, chicos, que no había entendido. ¿Moreno Pablo. era? No, Pablo Luna le preguntaba. Pablo. Ah, Luna. Bien. Sí, sí, entendí, ¿Ya lo has profe. entendido, Luna? ¿Lo has entendido? Sí, sí. Sí, Ok. sí, bien. Bien. Entonces, ya saben dos conceptos. Reactivo limitante y pureza. Y nos falta un concepto más que es el rendimiento de una reacción química. ¿Qué puede ser para ustedes el rendimiento? De nuevo voy a pasar a un ejemplo de combustión. Cuando ustedes ponen nafta en el tanque y llenan el tanque y esa nafta, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le pasa a la nafta del tanque de nafta? ¿A dónde va? El motor. Al motor. ¿Y qué El pasa en el motor? Se Hace combustiona. combustión. La reacción. Esa reacción química de combustión, el combustible reacciona, se quema con el aire. ¿Por dónde entra el aire? ¿Saben ustedes que entra aire al motor o no? Sí, profe, por el, ¿cómo se dice? Por los cilindros. Entra el aire al cilindro, pero obviamente que tiene que entrar aire porque ustedes conocen de los motores de auto que tienen un filtro de aire, ¿o no? Porque yo lo filtro el aire para que no entre sucio al motor. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, entra el aire, entra la nafta al cilindro. ¿Qué es el cilindro? El cilindro es como un tanquecito, es como esto. Hagamos de cuenta que esto es un cilindro. Eso es el cilindro. Ahí adentro entra nafta y aire. Está tapado y hay una chispa de la bujía que hace que esto se queme, lo que tengo ahí adentro. Como se quema, se producen los gases de combustión y... ¿Quién entra a esta hora? Y entonces el cilindro se expande, se mueve el cilindro porque los gases se expanden. Eso que está sucediendo acá adentro es una combustión. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que todo el combustible que entró acá con el aire se quemó al 100%? No, profe. ¿Dónde va a salir el Depende de la resto? eficacia del motor. ¿Por dónde sale? ¿Por dónde sale Por el caño de escape. El caño por de el escape. caño? Exactamente, por el caño de escape. ¿Y qué sale por el caño de escape? Bueno, sale los productos de la reacción química, sale el dióxido de carbono, el vapor de agua, el humito que ustedes ven que es vapor de agua, pero también sale combustible sin quemar. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, sí. Entonces les hago una pregunta. Esa reacción química que entró combustible y entró aire y se produjo la reacción química ahí y después salieron los gases por el escape. Supongamos que este es el escape, salieron los gases por el escape. Todo lo que salió por el escape son
100% producto o hay algo de reactivo que no se me consumió? ¿Hay algo del aire y de la nafta que no se consumió? Claro, hay cosas que no Sí, se hay consumen algo que no se consumió. porque no se consume 100% el combustible. Exacto. Y entonces, ¿qué es eso? Eso es el rendimiento de la reacción química. Ustedes solo lo han dicho. ¿Se entendió? O sea, el porcentaje Sí, que profe. nosotros nos sale, digamos, sin reaccionar sería el rendimiento. Decirlo al revés, el porcentaje que reaccionó, el rendimiento de la reacción. ¿Se Claro. entendió? Sí, Sí, sí. sí, ahora sí. ¿Lo han entendido, chicos, todos? Sí, Si profe. yo Sí, profe. quiere decir que si yo pongo 100, no van a reaccionar los 100, van a reaccionar 90, 80. No hay reacción química en la realidad. Eso me refiero en la realidad, en el mundo real. En las ecuaciones que yo hago en el pizarrón puede ser que yo pongo un mol, reacciona con un mol, 100 gramos, me dan 200 gramos, bla, bla, bla. Eso es teoría, lo teórico. Lo real es que tengo un rendimiento. De todo lo que yo pongo, no puedo esperar que reaccione el 100%. Eso es el rendimiento de una reacción química. ¿Lo entendieron? Sí, profe, se entiende bien. Bien. ¿Y no se Eso es lo que... catalizadores para ¿Cómo? mejorar ese rendimiento? Si Perdón, no se ¿qué? utilizan catalizadores. Sí, señor. Se puede utilizar un catalizador para mejorar el rendimiento, pero, Jeremías, tu pregunta es un poco, a ver, es un poco complicada en la propia reacción química. Los catalizadores que vas a utilizar normalmente están en el caño de escape. ¿Lo conocen a eso? ¿Lo han sentido nombrar? Sí, es para que no salga monóxido de carbono y se convierta en dióxido Exacto. de carbono. Lo que hago con el catalizador que pongo en el caño de escape es que se completen las reacciones de oxidación para que no salgan compuestos sin quemar, para que no salgan el óxido de nitrógeno sin terminarse de formar compuestos a nitrógeno. O sea, los productos que se forman en la reacción de combustión del combustible en el motor son no todo, no solo no se quema todo el combustible, sino que además se producen algunos productos indeseables. Entonces yo con ese catalizador, Jeremías, voy a hacer que esos productos indeseables continúen su reacción y terminen produciéndose otras cosas. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos a pasar entonces a la diapositiva para ver cómo escribo esto de que les estoy explicando. Reactivo limitante, que es un poquito más complejo. La pureza creo que la han entendido bien. Y el rendimiento de una reacción también lo han entendido bien. ¿Puede ser? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ahora cuando lean la diapositiva, pónganse las pilas a ver cómo lo entienden al concepto, ¿ok? Bien, ahí tienen el rendimiento teórico. Es la cantidad de producto que debiera formarse si todo el reactivo limitante se consumiera en la reacción. Se conoce con el nombre de rendimiento teórico o cantidad teórica. A la cantidad de producto realmente formado se le llama simplemente la cantidad real o rendimiento de la reacción. El Profe, disculpe. rendimiento, Profe, sí, Está compartiendo pantalla porque yo no estoy viendo. yo tampoco. probablemente me haya olvidado de compartir pantalla. La había sacado, profe, para poder explicar. Así es. Bueno, eso es lo bueno de una clase, ¿no es cierto? Ahora sí, profe de 10. Gracias. No, está bien, me tienen que decir, chicos. Imagínate que yo estoy hablando en vano. A ver, ahí está el rendimiento teórico entonces. Es la cantidad de producto que debiera formarse si todo el reactivo limitante se consumiera en la reacción. Se conoce con el nombre de rendimiento teórico. Eso sería entonces, si yo tengo una reacción y la cantidad de productos realmente formados se llama simplemente la cantidad real o rendimiento de la reacción. El rendimiento siempre va a ser menor que el teórico. Obviamente el teórico es el que me dice la estequiometría. Fíjate que el rendimiento lo van a escribir con esta letra eta, la letra eta, letra eta. ¿Se lee el color rojo o lo cambio de color? Yo creo que no se lee muy bien, ¿no?
La letra eta es esta que tienen ahí y dice que es el rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Lo que yo obtengo real, lo obtenido, respecto de lo que teóricamente debiera obtener. Esto ya lo acabo de explicar yo. Ahora veamos una ecuación, un ejemplo. Fíjense, acá dice 2 moles, todos me van siguiendo, ¿no? 2 moles de ácido sulfídrico más dióxido de azufre me da 3 moles de azufre más 2 de agua. Eso dice esta reacción y me dice a su vez que pongo, dice cuál es el rendimiento de la reacción es 6,8 gramos de ácido sulfídrico, pongo 6,8 gramos, con un exceso de esto, o sea que si esto sobra no voy a hacer mi reacción con esto porque este es el limitante. Según la siguiente reacción se produce 8,2 gramos de azufre. ¿Cuál es el rendimiento? Bien. Entonces veamos cómo hacen para determinar el rendimiento de una reacción. Ustedes dicen, 2 moles de esto, ¿se acuerdan que lo primero era tenerla igualada? Ya está igualada la ecuación. Segundo, relaciono datos con incógnitas. Me dice que este es el dato, esto es lo que se forma, y yo quiero saber cuánto se formaría teóricamente. 2 moles de ácido sulfídrico me dan 3 moles de azufre. ¿Eso lo entienden, chicos? Hasta ahí sí, ¿no? Si 2 moles de ácido sulfídrico, tengo que fijarme cuánto es. Es 2 por 34, porque pesa 2 más 32 el azufre, es 2 por 34 gramos, porque se acuerdan que era el peso molecular. Es 2 más 32, da 34. O sea, son 68 gramos de ácido sulfídrico. Tendrían que darme 3 moles de azufre. 3 por 32, o sea, 96 gramos de azufre. ¿Se entendió esto, chicos? Eso es lo que dice la teoría. ¿Se entiende o no? Está puesto acá abajo. 2 moles de ácido sulfídrico dan 3 moles de azufre, que serían los 96 gramos. 96 gramos, y estos serían 68 gramos. 68 gramos de esto me dan 96 gramos de azufre. Ahora, yo en realidad he puesto 6,8 gramos, que es lo que pongo acá. 6,8 gramos. ¿Cuánto tengo que obtener de esto? 6,8 por 96 sobre 68 les va a dar 9,6 gramos de azufre. ¿Qué es eso que acabo de obtener? Eso es lo teórico. ¿Cuánto he obtenido yo en realidad, chicos? Busco en mi enunciado y obtuve 8,2. Obviamente que obtuve menos de lo que obtenía teóricamente. Tendría que haber obtenido 9,6 y obtuve en realidad 8,2. ¿Se entiende la idea, chicos, o no? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Cuánto va a ser el rendimiento? Lo que yo realmente obtuve sobre lo que teóricamente debiera haber obtenido y obviamente lo multiplico por 100 para tener rendimiento. Y eso les va a dar, yo acá en mi calculadora lo divido, tengo 8,2 dividido en 9,6. Y eso me da 85,4%. Ese es el rendimiento de la reacción. A ver, ¿cómo se interpreta ese 85,4%? ¿Qué quiere decir el rendimiento? Quiere decir que nunca la reacción se va a producir completa. Lo máximo que se va a producir va a ser el 85,4% de la reacción. Si yo pongo 100 gramos, solamente tendría que ver que voy a aprovechar el 85% de esos 100 gramos. ¿Se entendió la idea, chicos? ¿De rendimiento? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, de pureza, es lo que les explicaba recién, todos los reactivos contienen algún tipo de impureza, y bueno, son los gramos de sustancia pura que hay por cada 100 gramos de sustancia impura. Era como yo les había explicado recién, el carbón. Yo puedo tener un pedazo de carbón, este es un carbón, y voy a decir, bueno, si estos son 100 gramos de carbón, yo sé que adentro de esto tengo una fracción,
Yo antes había dicho que eran un 20% de impurezas. Entonces, ¿cuánto es la pureza del carbón? 80%. Porque sobre 100 gramos, que es todo pesa 100 gramos, acá yo le puse esa parte, 100 gramos pesa toda mi piedra, de esos 100 gramos tengo 20 impurezas, entonces ¿cuánto es la pureza? El 80%. Esto que tengo aquí es lo que realmente se va a quemar en la parrilla. Eso es el carbón que se va a quemar en la parrilla. El resto no se quema, son impurezas. ¿Mm? Esa es la forma de expresar el porcentaje en pureza. ¿Entendido, chicos? Sí, profe, se entiende. Bueno, veamos otro ejemplo para los civiles. Creo que acá hay civiles, cómo se forma la cal viva, que es la que se utiliza en la construcción, la cal. La cal se obtiene del carbonato de calcio, que es una piedra blanca que se saca de una cantera y se la hace calentar, se la calienta y se descompone en óxido de calcio más dióxido de carbono. Un mol, un mol, un mol. Entonces te dice, si una piedra caliza tiene una pureza del 92%, ¿qué quiere decir eso, chicos? Que cuando yo compre la piedra caliza, que yo voy a poner, por cada 100 gramos que yo ponga, ¿cuánto tengo en realidad de piedra caliza? 92 gramos. 92 gramos. ¿Se entendió? ¿Profe? Sí, pregunte. Usted, digamos, está compartiendo, digamos, la pantalla, digamos, porque no veo, digamos, lo que usted está, no sé si está escribiendo, está explicando. Tenés que hacer clic con el mouse donde está mi cara, donde está la presentación, donde estoy yo, porque vos tenés anclado con vos. Sí, la estoy compartiendo. Sí, bueno, porque me sale solamente el perfil nomás de usted, digamos, con el nombre, o sea, la foto de perfil, pero no me sale, digamos, acá El que dice presentador, tenés que apretar, no el que, porque creo que hay dos nombres del profesor. No, pero yo ya me desconecté de la clase del celular, ¿no? A mí me aparecen dos, pero uno me aparece presentador, y ahí es donde tenés que apretar. Bueno, ¿estamos? ¿Se entendió? ¿Ya te has podido conectar? Sí, estoy viendo, profe, estoy viendo acá, digamos, porque no sé dónde tengo que entrar, digamos, para... En participante, fíjate. Escucha, te explico. Tenés que fijarte en donde está el profesor. No hagas ningún clic en la pantalla. Te va a aparecer un ganchito en un rectángulo en medio de la pantalla. Tenés que apretar de fijar. Eso es todo. ¿Cómo me decís vos que tengo que poner? Estás compartiendo tu pantalla. Bueno. Bueno, continuemos con el problema. Dice el problema, si una piedra caliza tiene una pureza del 92%, ¿cuántos gramos de óxido de calcio se obtendrán por descomposición de 200 gramos de la misma? ¿Cómo lo vamos a resolver a eso? A ver, veamos. La piedra caliza es la piedra donde está metido el carbonato de calcio. O sea, es el mismo ejemplo que el carbón. Cuando vos vas a una mina y sacás de una cantera, no es una mina, en realidad es una cantera, vos sacás un pedazo de piedra caliza, es una piedra blanca, si la conocen, piedra caliza. Yo sé que de toda esa piedra caliza que saco, una parte, según el problema, el 92% de pureza en carbonato de calcio. Quiere decir que por cada 100 gramos de esa piedra, yo tengo en realidad 92 gramos de carbonato de calcio. ¿El resto qué es? Bueno, es otros compuestos químicos que no me van a aportar para mi reacción, porque mi reacción es de descomposición de piedra caliza, que me da cal viva, que es la que yo utilizo, más dióxido de carbono. Yo quiero obtener esto. Entonces no me interesa si vienen otras cosas acá, es lo mismo que el carbón que yo quemé en el asador.
A mí no me interesaría que deje cenizas, porque yo he comprado en mi bolsa de carbón, he comprado cenizas que después no se usan. ¿Se entendió la idea? Entonces, acá yo tengo carbonato de calcio, una piedra caliza, perdón, compro, y bueno, hay una parte que compro ahí por cada 100 gramos, tengo 92 gramos que sirven y 8 gramos que no sirven. Obviamente que acá están en gramos, pero recuerden que acá se sacan toneladas de toneladas de toneladas, entonces yo obtengo muchas impurezas. Bueno, según mi regla de 3, un mol, dice, un mol de carbonato de calcio me da un mol de óxido de calcio. ¿Mm? De óxido de calcio. Un mol de carbonato de calcio pesa justo 100 gramos, porque este pesa, el calcio pesa 40 más 12 más 3 por 16 da justo 100. Y el óxido de calcio pesa 40 más 16 da 56 gramos. Ahora, si yo pongo, dice, ¿cuántos gramos de calcio van a obtener? Si yo pongo 200 gramos de caliza, entonces vos quisieras poner acá 200 gramos de caliza, pero guarda, porque en esos 200 gramos de caliza yo tengo las impurezas. Entonces eso voy a tener que resolver primero. Vamos a ver cómo lo hago. Acá mismo, lo voy a escribir acá abajo de nuevo, para que les quede claro. Por cada 100 gramos de caliza, tengo 92 gramos de carbonato de calcio. Si yo tengo 200 gramos, tendré X. 200 gramos es lo que tenía toda la piedra. Dice, vos ponés 200 gramos de caliza, ahí lo tienen en el enunciado. O 200 gramos de caliza, entonces realmente voy a tener 200 por 92 dividido en 100. O sea, voy a tener 184 gramos de caliza pura. Eso es lo que realmente va a reaccionar de todos los 200 gramos que yo tengo. Solamente van a reaccionar 184. Entonces vengo acá a esta parte del problema y pongo con 184 obtendré X gramos de óxido de calcio. Y ahí ya lo voy resolviendo al problema. Dividido en 100 me da 103 gramos de óxido de calcio. 103. Eso es lo que yo me está pidiendo el problema. No sé si lo han podido entender, chicos, al planteo este de la pureza. ¿Lo han podido entender? Sí, profe. ¿Se entendió? No escucho. Sí, profe. Sí, Profe. bien, buenísimo. Entonces, la pureza yo la voy a aplicar siempre primero al reactivo y recién después hago la estequiometría. Fíjense que yo recién acá, este es mi planteo del problema de la estequiometría, que ya la saben hacer, que son la ecuación igualada, un mol, bla, bla, bla. Pero esto viene recién después de que resuelva el tema de la pureza. Resuelvo primero este tema y recién puedo usar los datos para meterlos acá en la cuestión de la estequiometría. Bien, vamos a continuar un poquito más. Ahí tienen otros ejemplos, ya los pueden resolver ustedes. Están resueltos ahí en las diapositivas, lo mismo que el rendimiento. Tienen varios ejemplos acá para ver, así que lo pueden ver con tranquilidad en la casa, lo van resolviendo al rendimiento y la pureza. Ahora quiero que resolvamos un poquitito estos problemas que son los que les quedaron del práctico. ¿Alguno de ustedes los resolvió ya? ¿Donde dejó la profesora o no? Yo me quedé en el punto 14, profe. De ahí no volví a intentar. Bien. Con la profesora habían resuelto hasta el problema 12, ¿puede ser o no? Sí, vamos viendo, profe. Sí. Bueno, yo lo que pretendía ahora, que avancemos un poquito más, resolvamos unos cuantos problemas más. A ver, ¿qué hora es? 10:30. Bueno, vamos a resolver unos cuantos problemas rápidamente. Calcular la masa de óxido de calcio que se obtiene a partir de 200 gramos de calcio. Tengo la ecuación, primer paso, la tengo. Estos son problemas de estequiometría, del práctico. Sí. Entonces, el primer paso, si quieren, vuelvo a mi machete para que no nos olvidemos. Acá está. Decía,
La ecuación química debe estar igualada. Debo leer el enunciado, identificar los datos y las incógnitas. Después relacionar con la regla de 3 los datos con las incógnitas y finalmente resolver la regla de 3. Veamos entonces a ver cómo lo hacemos acá. A ver, pero, ¿tengo mi ecuación igualada? Sí. Sí. Primer paso está. Segundo paso, identificar las incógnitas y los datos. Dice, calcular la masa de óxido de calcio que se obtiene a partir de 200 gramos de calcio. ¿Quién es la pregunta? ¿Quién es la incógnita? Es calcular la masa de óxido de calcio. Este es el óxido de calcio, ¿lo ven? Sí. Esta es la incógnita. Y dice, a partir de 200 gramos de calcio, o sea que este es el dato. Yo tengo 200 gramos de esto. Tercero, ya hice eso. Dice tercero, relacione con la regla de 3 los datos con las incógnitas. Bueno, veamos. ¿Qué dice mi ecuación? 2 moles de calcio me dan, según mi ecuación, 2 moles de óxido de calcio. 2 moles de calcio me permiten obtener 2 moles de óxido de calcio. Bien, ahora que ya sé cuántos son moles, lo voy a pasar a gramos, porque a mí me resultaba fácil. El calcio pesa 40, entonces son 80 gramos de calcio. Y el óxido de calcio pesa 56 por 2, va a dar 112. Exactamente, 112 gramos de óxido de calcio. Bueno, entonces el problema dice, calcular la masa de óxido de calcio que se obtiene a partir de 200 gramos. Con 80 gramos obtengo 112. Con 200 gramos, X, que vale 200 por 112 sobre 80. 200 por 112 dividido en 80. Entonces me queda X igual, lo calculo acá, ¿cuánto te da? 280 por... Sí, señor, me da 280 igual que a vos. Listo, resuelto. ¿Lo han entendido, chicos? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. A ver, quiero saber si se animan a hacerlo solo ustedes. A ver este problema. Dice, calcular el volumen de trióxido de azufre que se obtiene a partir de 5 litros decímetros cúbicos. ¿Cuánto es un decímetro cúbico? Un decímetro cúbico es una botella Un litro. de 1 litro. Ojo con eso. Un decímetro cúbico es igual a 1 litro, ¿no? Son 1000 mililitros. Voy a borrar el problema anterior porque ya lo hicimos. Que no nos ensucie tanto la pantalla. Bien, yo tengo esa cantidad. Entonces dice, yo calcular el volumen de trióxido de azufre que se obtiene a partir de 5 litros de oxígeno en condiciones normales. Veo mi ecuación, ¿está igualada? Sí. Bien, ¿tengo el primer punto? Sí. Listo. Segundo punto, datos e incógnitas. Calcular el volumen de trióxido de azufre. Este es el trióxido de azufre, esa es la incógnita. Dice a partir de 5 litros de oxígeno. Yo tengo acá 5 litros. Ese es el dato. Ahora dice mi regla, relacione datos con incógnitas. Bueno, veamos cómo las relaciono. Voy a tener que hacer mi regla de 3, como siempre. Bueno, mi regla de 3 dice que 3 moles de oxígeno reaccionan me dan como producto 2 de trióxido de azufre. 3 moles de oxígeno me dan 2 moles de SO3, que es el trióxido de azufre. Bueno, yo sé que un mol, ¿qué volumen ocupaba un mol cuando el compuesto era gaseoso? ¿Qué volumen ocupaba un 22,4 mol? litros. 22,4 Exacto, litros. entonces, 3 por 22,4 litros de oxígeno, este también es gaseoso, me va a dar 2 moles, que es 2 por 22,4 litros de SO3. Bueno, 3 por 22,4 lo multiplico y me da 67 litros. Voy a seguir acá abajo, chicos, ¿no? Sigo acá abajo.
67,2 litros de oxígeno me dan como resultado 44,8 litros de SO3. Pero yo no quiero eso, yo quiero saber cuánto se forma a partir de 5 litros de oxígeno. Entonces, a partir de 5 litros, obtendré X. Y X es igual a 5 por 44,8 3,33. dividido en 67,2 y me da 3,33 litros, efectivamente. Bien. ¿Alguien que no haya entendido esto me puede preguntar, por favor, o estamos bien hasta ahí? Estamos bien, profesor. ¿Se entendió? Sí, profe, sí, se entiende bien. Sí. ¿Luna, entendido? ¿Luna? ¿Profe? ¿Luna? ¿Luna, entendido? Sí, sí, ¿Seguro? profesor. ¿Seguro? Sí. Bueno. Borro esto. Borro esto. Vamos a ver el problema que sigue, este que está acá, a ver qué dice. Dice, calcular cuántos litros de nitrógeno se necesitan para obtener 120 gramos de pentóxido de dinitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Bien, vamos de nuevo. Calcular cuántos litros de nitrógeno se necesitan para obtener 120 gramos de pentóxido de dinitrógeno. A ver, Luna, ¿cuál es la incógnita y cuál es el dato? Lee el enunciado ese bien. ¿Cuál es la incógnita y cuál es el dato? A ver, Luna, Profe, te ayudo. no estoy viendo, digamos, lo que... Sí, lo que usted está compartiendo no veo, digamos, yo. Por eso, digamos, no entiendo, Entonces no digamos, entendés nada. de qué, digamos, me está... Bueno, O no sea, va a digamos, ver lo que usted me nada está entonces. hablando ahora no lo entendí. Está bien, está bien. Bueno, pasemos a otro. ¿Quién se anima a decirme quién es el dato y quién es la incógnita? Fíjense, calcular cuántos litros de nitrógeno. ¿Qué será eso? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? La incógnita sería. Entonces, el nitrógeno va a ser la incógnita ahora. Dice, se necesitan para obtener 120 gramos de pentóxido de dinitrógeno. Este es el pentóxido de dinitrógeno. Entonces, El dato. este es el dato, exactamente. Este es el dato y vale, yo quiero ¿Profe? obtener... Sí, Profesor, sí, escucho. yo estoy, digamos, acá igual viendo la tarea, digamos, lo que usted está explicando acá en mi computadora. O sea, digamos, si usted me pide, digamos, le puedo explicar también de acá, porque yo estoy viendo acá en la computadora. Estoy en el PDF. Ah, bueno, sí, pero se te va a hacer un poco de lío. Lo que pasa es que no vamos a ir sincronizados. No te preocupes, seguí leyendo el enunciado allí. Si no lo estás viendo acá, seguirlo leyendo. Es del práctico de estequiometría. El problema 13 estamos viendo. Bueno, sigamos con los que por lo menos me están siguiendo con que pueden ver la presentación. Ya tengo el primer paso, la ecuación está igualada. El segundo paso, identifiqué las incógnitas y los datos. ¿Qué tengo que hacer ahora, chicos? Acá el ¿Hacerla peso quién? molecular, ¿Ah? el peso Sí, molecular del pentóxido de nitrógeno, de sí, dinitrógeno. pero ¿qué tenías que establecer primero? La relación Claro, la relación que hay con el nitrógeno. entre datos e incógnita. Entonces, ya que le estás diciendo, decime cómo voy a escribir. 2 moles de nitrógeno me da ¿cuánto? De 216 No, no, gramos. no. No, no, haceme la relación. Después lo pasamos a gramos. La 2 moles relación. ¿2 moles de qué? de pentóxido de El dinitrógeno. pentóxido de dinitrógeno. Exactamente. Ahora sí pasámoslos a gramos. 2 moles de nitrógeno es 2 por 28, igual a ¿cuánto? 56 gramos, ¿están de acuerdo? Y este vale 2 por 14 más 5 por 16. Ese vale 108 gramos.
2 por 108, que vale 1 mol. ¿Cuánto me da? Es 216 gramos. ¿Están de acuerdo? Sí, Ah, perdón, chicos, pero me pide litros. Aquí estoy mal yo. claro. Yo puse gramos y acá me pedía litros. Me pedía en volumen, ¿lo ven o no? Sí, Entonces no me convenía poner gramos. ¿Qué me convenía poner? Litro. 22,4 litros. 22,4 litros, exactamente. Si son 2 moles, 2 por 22,4, que es 44,8 litros. Entonces, con 44,8 litros tengo 216 gramos. Si yo pongo 120 gramos de esto, necesitaré X litros. Entonces, ¿cuántos litros necesitaré? 120 por 44,8 dividido en 216. Y eso me da 24 litros de nitrógeno. 24,88 88. litros. Eso es lo que vos vas a necesitar, litros de nitrógeno, para obtener los 120 gramos de pentóxido de nitrógeno, de dinitrógeno. ¿Se entendió, chicos? ¿Entendió? Sí, profesor. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Qué hora es? Bueno, acá suspendemos ya la clase porque ya es un poco tarde y te va a ser muy largo el video. Nos quedaron unos cuantos problemitas que los vamos a resolver el día. Los vamos a resolver el día jueves a las 5 de la ¿Profe? tarde. Sí, ¿Profesor? sí, escucho.